Al filo de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas. Al filo de la palabra es un espacio para la reflexión, para el diálogo, para mirar los problemas latinoamericanos y del mundo desde otra perspectiva, desde otro horizonte. Desde la carrera de comunicación de la Universidad Salesiana, bienvenidos nuevamente. En el programa de hoy tenemos como invitado al profesor Ramiro Podetti. Tenemos preparado un video para conocer más a nuestro invitado de hoy. Al filo de la palabra tiene como invitado a José Ramiro Podetti, licenciado en Humanidades de la Universidad de Montevideo y candidato a doctor en Historia por la Universidad del Salvador en Argentina. Decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos Alberto Mentol Ferré y profesor en las Facultades de Comunicación, Humanidades y Derecho de la Universidad de Montevideo. Es profesor de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana en México y ha dictado cursos y conferencias en universidades de Argentina, Brasil, México, Venezuela, Chile y Paraguay. Ha publicado varios libros y artículos, entre ellos los más destacados son Cultura y Alteridad, en torno al sentido de la experiencia latinoamericana en el año 2015 y Visiones uruguayas sobre Malvinas en el año 2014. Algunas de sus publicaciones están disponibles en su página web de Academia Edu. Es miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales, de la Sociedad Rodoniana y de la Asociación Alberto Mentol Ferré, e integra asimismo la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología. Bienvenido. Ramiro, gracias nuevamente por estar aquí en Quito, ¿no? Estás de visita y qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Déjame decirte que estoy muy contento de estar en Quito, de estar en la Universidad Salesiana y de estar en este programa Al Filo de la Palabra. Muchas gracias, Darwin, muchas gracias, José Luis. Qué bueno, Ramiro. En la charla que nos diste, ahí me quedé pensando yo en esta palabra del sentido, porque hablar de la experiencia latinoamericana es complejo, todos sabemos, y la palabra sentido a mí me resonaba desde el siglo XIX a Hegel, por ejemplo, y toda la reflexión lo que se hace en Latinoamérica con los intelectuales del XIX. Sí, cómo no. Es una palabra muy genérica, también un poco de retórica. Uno pone ahí un marco de lo que quiere hablar, ¿no? La búsqueda de sentido me parece una cosa valiosa e importante en el siglo XX. Hay un libro clásico de Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, una definición antropológica. Voy por ese lado, buscar el sentido, no vivir automáticamente, digamos, ¿no? Ser capaz de cuestionarse, interrogarse, interpelarse. Y vale eso para una persona, ¿no? Para entenderte y para saber hacia dónde vas. Y vale tanto o más para un pueblo, ¿no? Y entonces lo pienso América Latina, de eso venimos a hablar hace un rato, lo pienso como un conjunto de pueblos que tiene una cierta unidad y vale preguntarnos por el sentido de lo que somos y hacia dónde vamos. Y dentro de ese sentido también deberíamos pensar cómo inscribirnos en un mundo globalizado, en un mundo en el que no podemos evitar insertarnos en su proceso, podemos criticarlo, podemos analizarlo, pero tenemos que insertarnos en ese proceso mundial globalizante. Ahí a mí me surge la inquietud de esa necesidad de mirarnos en el mundo como ciudadanos del mundo y a la vez también ser latinoamericanos. Sí, ¿Cómo piensas eso? Diría, no insertarnos, ser parte de construir ese mundo global. El mundo global, si se construyera sin América Latina, no sé si sería mejor o peor, pero le faltaría algo absolutamente. Hay un aporte, un matiz, unas ideas, una estética, una ética que hace a nuestra historia de multitud de pueblos, una historia milenaria, una historia moderna también varias veces centenaria, y por qué el mundo, este mundo cada vez más global, debiera prescindir de nosotros. No, claro que no. Entonces, digo, el mundo global que resulte de acá 50 años, 100 años, debe ser el resultado del diálogo de una serie de grandes culturas, más que de países, ¿no? Somos 194 países, pero
Si hablamos en términos de cultura, somos bastante menos de las grandes culturas. Cada cultura a su vez tiene otras adentro y nosotros también. Digo, me imagino un mundo global, como dice el Papa Francisco, debe ser poliédrico, no circular, es decir, capaz en esa unidad de contener siempre la diversidad. Y hay una diversidad muy nuestra, de la cual debemos ser conscientes. Solo desde esa identidad podremos también ser actores en lo político. Sí, Ramiro, pero yo quiero insistir en el tema del sentido, porque revisando todo ese proyecto nacional, latinoamericano, quizá habría que hablar mejor de sentidos, posiblemente, porque claro, las respuestas a toda esta problemática latinoamericana, desde Sarmiento, pasando por Martí, llegando a Borges, que tú lo mencionas en tu libro, quizá haya como sentidos ahí, más que uno solo, ¿verdad? Sí, claro, por eso, con mucha prudencia, uno diría, en búsqueda de sentidos, en plural o en singular, buscamos algo que explique nuestra vida, para qué estamos en el mundo, ¿no? Digo, aparte de tener un montón de instintos muy lindos y que nos ayudan a vivir y a disfrutar, pero se supone que uno está para algo, ¿eh? Si uno tiene por lo menos ese sentido, repito, del servicio, de servir a los demás, es importante interrogarte para qué estoy, ¿no? Uno nace en una serie de tradiciones, de costumbres, de pautas sociales, culturales, políticas, nos inculcan ya un cierto sentido, de algún modo fabricado, histórico. Bueno, pero necesitamos revalidarlo, corregirlo, adecuarlo y sobre todo pensarlo, siguiendo algo que decías Darwin recién, pensarnos del mundo global. Pensarnos a nosotros mismos y encontrar nuestro sentido es también pensar el sentido de la familia humana en su conjunto, ¿no? Cómo contribuimos, no solo pensar el mundo global, el sentido que debiera tener, o los sentidos que debieran tener hoy la convivencia mundial, ¿no? Desde el básico, ¿cómo evitamos una nueva guerra? ¿No? Estamos con esta situación que hemos vivido, ¿no? De las amenazas entre Estados Unidos y Norcorea. Hace un mes atrás hemos estado de vuelta, pendiente, reaparece el fantasma, ¿no? De la destrucción masiva. Entonces, ¿cómo eso también es parte de nuestro propio sentido? ¿Qué rol podemos cumplir, si es que podemos cumplir alguno, por pequeño que sea, en el mundo? No solo pensarnos a nosotros mismos, buscar eso de buscar nuestro sentido no es una cosa autocomplaciente o narcisista, es cómo servimos al mundo, cómo nos insertamos o cómo participamos, ¿no? Cómo contribuimos a hacer un mundo más vivible, ¿no? Bueno, ese es un sentido, uno de ellos, entre otros, ¿no? Creo que hoy tenemos bastante conciencia de eso a nivel pueblos de Latinoamérica. Es decir, sabemos que los sentidos son diferentes, son diversos. No solo tenemos diferencias en las respuestas que damos a las formas de vida, sino también en las preguntas que nos hacemos. Somos diversos en cuanto nos preguntamos sobre nosotros mismos en toda América Latina. Pero en esa riqueza que hay en la diversidad también hay conflicto. Y eso nos dificulta pensarnos como América Latina. Es decir, en la diversidad de los sentidos que tenemos, de las formas de vida que construimos, nos generan también conflictos. Hoy hay líos serios entre nosotros mismos, entonces ahí cómo pensarnos en una unidad latinoamericana. La vida es conflicto, si no, morimos. No hay vida sin conflicto. Uno, digamos, en todo caso administra el conflicto, pero no podés vivir sin él. Si no, es una utopía, una cosa completamente ideal. El mundo real, el mundo de la vida de las personas es un mundo conflictivo. Dentro de uno mismo, con el otro, dentro de una sociedad determinada, de un país y dentro de un conjunto enorme como es América Latina. El punto es cómo gestionamos, cómo administramos esos conflictos, ¿no? Cómo oscilamos entre la cooperación y el conflicto sin que nos domine por completo el conflicto. Porque Ramiro, ¿estarás de acuerdo en que el conflicto puede también destruirnos? Sí, claro. Puede romper un proceso. La vida es inestable. Es decir, si aceptamos inestable continuo. Sí. Si aceptamos el conflicto, también hemos de aceptar la posibilidad de superarlo. Si no, sí, nos podemos destruir como pueblos. Cuando lo superas, inmediatamente nace otro, ¿eh? Claro, y sí, porque el mundo real es un mundo de intereses. Tu interés, Darwin, no es exactamente el mío, ni el de José Luis. Tenemos muchos intereses en común, por supuesto, y seguramente son más poderosos que los que tenemos
que en divergencia, pero siempre van a existir. Yo digo, me parece, y por tu observación, me resulta extraordinariamente pertinente para el mundo actual de América Latina. Yo siento que estamos viviendo un ciclo virtuoso de los últimos 30, 40 años. ¿En qué sentido? Para ustedes los ecuatorianos tal vez no es tan importante como para los del Cono Sur, que hemos vivido en una alternancia de república democrática y dictaduras militares. Bueno, llevamos 30, 40 años en donde han desaparecido los partidos armados en América Latina, los partidos militares armados y las guerrillas. La paz en Colombia es como un símbolo importantísimo que termina, a mí me parece, de cerrar ese círculo virtuoso. Ahora, dentro del círculo virtuoso hay cosas que nos molestan, conflictividades que renacen, transiciones complejas dentro del régimen democrático, es verdad, y que necesitamos muchísimo todavía que mejorar, pero creo, Darwin, que estamos mejorando en la gestión de nuestros conflictos, aunque por momentos el diario nos traiga solo malas noticias, sin embargo, estamos mejorando, con respecto a 50 años atrás o a 100 años atrás, yo soy optimista. Mira, Ramiro, en nuestro programa Al Filo de la Palabra siempre traemos las voces de la gente, de profesores, colegas que están fuera. Tenemos algunas preguntas que los colegas de la Universidad Salesiana quisieran hacerte a ti y pasamos inmediatamente al video de las preguntas de los docentes para ti. Al Filo de la Palabra. Una pregunta que yo quisiera hacerle al profesor Podetti es esta mirada que él nos plantea de América Latina como un bloque que debe ubicarse en una suerte de multipolaridad global, o si la pregunta es sofisticada, una multicivilizacionalidad global. ¿Cómo podemos pensar esta ubicación desde la diversidad latinoamericana? Es decir, él nos está planteando pensar Latinoamérica como una suerte de bloque geográfico, cultural, político frente al mundo, ¿no? Cuando al interior de América Latina tenemos una situación caracterizada por una tremenda diversidad cultural, lingüística, social, etc. Me parece que podría ser interesante que el profesor Podetti nos haga reflexionar sobre esto. En las últimas 3 décadas, varios países de América Latina han sido fuertemente sacudidos por movimientos sociales de corte indígena y afro. Las demandas de dichos movimientos han sido de diferente tipo y muy variadas, ¿no? Van desde demandas muy particulares, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos colectivos, derecho a la educación propia, derecho al territorio, al ejercicio de la justicia propia, pero también reivindicaciones más de carácter general que interpelan a las formas de organización que han imperado en nuestros países de América Latina, ¿no? Formas de organización política, económica y social. En ese marco, la demanda del Estado plurinacional es muy decidora, ¿sí? Un elemento que ha estado presente siempre en las demandas de los movimientos indígenas y afrodescendientes ha sido el tema del cuestionamiento a la idea del mestizaje como núcleo, uno de los núcleos centrales de lo que ha sido la identidad nacional de varios países de América Latina, ¿sí? El cuestionamiento se ha hecho por diferentes razones, pero así tratando de resumir han sido 2 las razones fundamentales. Primero, porque es una noción que invisibiliza la diversidad cultural, característica de nuestros países, pero también porque ha legitimado procesos de blanqueamiento en nuestras naciones. Considerando estos antecedentes, la pregunta sería, doctor Podetti, ¿cuál cree usted que es el aporte de estas reivindicaciones, demandas, cuestionamientos hechas por los movimientos indígenas y afrodescendientes para lo que sería la redefinición de las identidades nacionales en América Latina? Y si usted ve potencial en estas demandas, en estas reivindicaciones para pensar en formas más inclusivas de representarnos, reconocernos y que den cuenta de la complejidad de nuestros países. Yo quiero añadir solamente a lo de Sebastián el tema del mestizaje, porque ese es un problema arduo, creo. Estoy pensando en una novela importante de aquí de los años 50 de Icaza, Chuya Romero y Flores, donde a mi parecer se plantea ahí esa dicotomía, digamos, ¿no? Blanco-indígena, y más bien
a mí, yo creo que no lo resuelve Icaza, ¿no? En la novela, entre comillas, no lo resuelve ese problema, pero más bien en esa no resolución me parece que hay un avance, porque no hay la última palabra, y eso es bueno en literatura, por ejemplo. Bueno, no sé por dónde empezar. Están muy conectadas las dos preguntas, ¿no? Está claro que cumplir un rol en el mundo global como un actor único es casi pareciera imposible por la diversidad interna nuestra. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una tensión inevitable. Lo que yo digo, la virtud es hija de la necesidad. Uno se corrige mejor cuando necesita corregirse, no por mi propia voluntad. En el mundo de 7.000 millones de habitantes, donde tenemos actores como un solo Estado, que tiene un voto en Naciones Unidas, aunque sea voto calificado porque está en el Consejo de Seguridad, pero tiene un voto como el de Ecuador, es China, tiene 1.200 millones de habitantes y es un actor único. Digo, en este mundo que viene, ¿cómo logramos sobrevivir entre todos los 7.000 millones y además comer todos los días todos? Bueno, necesita actores que no son solo los 194 socios, porque eso sabemos que es una ficción, por la simetría gigantesca que contiene. La única posibilidad de que haya una cierta gestión razonable, la menos mala, digamos, del mundo, es que Ecuador, Uruguay, México, Brasil, alcancemos, no sé cómo, a actuar como una unidad, sino conteniendo la diversidad. Le vamos a reconocer una voz a México, o a Brasil, o a Chile, o a quien fuere, o a Ecuador, si su voz es capaz de no ser no solo ecuatoriana. Pero digo, tiene que haber una voz, si no, no vamos a ser actores del siglo. Entonces digo, ahí la necesidad nos obliga. Yo sé que somos profundamente diversos y no pretendo que eso lo vamos a cambiar. Tal vez no haya que cambiarlo nada, además. Lo que digo que pese a ser consciente de nuestra diversidad, de valorar nuestra diversidad, tenemos que entender que políticamente tenemos que actuar como una unidad. Donde tengamos voz común, se nos va a escuchar. La voz de Ecuador, la voz de Brasil, no se escucha en el mundo. Entonces digo, ahí hay una necesidad que nos obliga a encontrar formas, no la tengo por supuesto a la receta, de superar la diversidad. Con respecto a la segunda pregunta, yo sé que el mestizaje ha sido adoptado en algunos momentos como doctrina de Estado, casi podríamos decir, y que en ese sentido se critica bien desde el indigenismo, o de algunos indigenismos, esa idea que sería el mestizaje una suerte de encubrimiento. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que reducir el mestizaje a eso es un error. El mestizaje primero es una realidad social, real, no es lo que digan algunos intelectuales, algún intelectual orgánico o sobre todo la doctrina de algún Estado. No es eso, es un hecho real. Diría luego también que hay una manera también muy terrible de seguir segregando al mundo de las culturas indígenas, que es no reconocerles los aportes que han hecho a las culturas latinoamericanas actuales. La cultura mexicana tiene un componente indígena fuertísimo, pero también la tiene la cultura uruguaya, que se supone sería la más europea. Entonces, el indigenismo no solo está en los sectores indígenas excluidos. El indigenismo está presente en cualquier cosa que llames latinoamericano hoy. Entonces, hay una importancia cabal en los aportes que ha hecho el indigenismo, no solo para valorar las culturas indígenas, sino para revalorar nuestra identidad latinoamericana como una identidad también profundamente indígena. Nuestro español es un español indígena, lo recordaba recién en la conferencia. De la misma manera que hablábamos recién de las lenguas vivas en la conferencia, digo, yo mencioné la provincia de Corrientes, donde se habla el guaraní y las familias son generalmente bilingües, pero ese guaraní que habla un correntino es el yopará. No es un guaraní que volviera de la época de la conquista e intentara comunicarse con un guaraní, con un paraguayo hablando de guaraní, tendría un tremendo lío, porque también están vivas esas lenguas porque se han mestizado. Entonces, veamos en el mestizaje, a mí me gusta llamarle transculturación. Es una palabra que sé que tiene mala fama, pero porque no han leído a Fernando Ortiz. El que lea al gran antropólogo cubano Fernando Ortiz, verá que la transculturación no es la anulación de una cultura, es la creación de una cultura nueva que es capaz de crear desde la diversidad sin suprimir la diversidad, pero logrando una creación que asume, que integra las distintas raíces. Mientras en América Latina sigamos sintiéndonos
algunos indígenas, otros europeos, otros criollos, otros africanos o como le quieras llamar, bueno, es un síntoma de que todavía nos falta unirnos más. Déjenme repetir una frase de Pascal, un pensador del barroco. El barroco es un componente básico de la identidad latinoamericana. Unidad que no contiene a la multitud es tiranía. Multitud que no se reduce a la unidad es anarquía. Vamos a navegar siempre en esa tensión humana inevitable entre unidad y diversidad. Así es, Ramiro. Bueno, y finalmente creo que todas las respuestas que se han planteado a lo largo de la historia, creo que por suerte no son definitivas, no son únicas, y eso creo que enriquece nuestro panorama latinoamericano, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Gracias, Ramiro. Darwin, gracias también por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Estos temas son amplios, queda mucho por decir. Los tiempos de la televisión son más cortos que los tiempos de un buen café, pero hemos disfrutado de conversar contigo, Ramiro, y esperamos haber abierto el diálogo, las inquietudes para todos aquellos que nos miran. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos quienes están detrás de este programa.